Saludo a todos los que me escuchan. En esta ocasión quiero hablar sobre la sobrepoblación, que es un mito y nada más. Antes de continuar, quiero presentarme. Mi nombre es Sandra Gómez. Soy docente y consejera. Y más que nada y sobre todo soy un ser humano que he vivido, que he tenido aciertos, desaciertos, y de mis errores he aprendido, y ese aprendizaje quiero compartirlo con los que quieren escucharme. Primero, para que los que no hayan tenido estos desaciertos pues no los tengan, y los que ya los hayan tenido pues que dejen su complejo de culpa, porque todos actuamos sobre lo que sabemos y sobre lo que creemos que es mejor para cada uno de nosotros y para los demás. Entonces comienzo con este tema de la sobrepoblación como un mito y nada más. ¿Y por qué es un mito y nada más? Empiezo a hablar entonces que se apoya el aborto bajo el mito de que es que somos muchos. Ya han dicho incluso que la tierra se va a caer con el peso de tanta gente. Esto a mí me hace reír, de que nos vamos a caer, porque es que se sabe que la materia se transforma. Y la materia para los nuevos seres humanos sale de la materia de este mismo mundo. Entonces, simplemente es materia que se transforma, pero no pesamos más. Este mundo no pesa más ni nos vamos a caer. Eso está en contra de la ciencia. Dicen también que no vamos a caber, que no va a haber comida para tantos. Pero eso no es cierto. No hay suficiente comida, pero por la corrupción, porque la gente no quiere trabajar y por la falta de educación, sobre todo por la corrupción, que no, le deja a muchos demasiado y a otros nada. Y lo peor que se dice es que durante el primer mes o los 2 primeros meses de embarazo, eso que está ahí no es nada. Lo que acabo de decir sobre los 2 primeros meses de embarazo lo expliqué de manera detallada en los 4 anteriores video audio del aborto, donde sobre una base científica explico por qué el bebé es un humano desde el primer mes y los primeros días. En este audio me centraré más en el mito de la sobrepoblación, el control de la natalidad y demás falacias o mentiras que solo nos llevan a cumplir con la conocida frase: el hombre se exterminará a sí mismo. Esta es una cultura de muerte y autoexterminio. La ley natural se equilibra a sí misma mediante la muerte natural, terremotos, tsunamis, guerras, asesinatos, etc. Es decir, no tenemos que hacer ningún esfuerzo, porque imagínense ustedes, este es un razonamiento muy básico. Anteriormente la gente durante siglos tuvieron 8, 10, 15 y hasta 20 hijos. Entonces, imagínense, ya no cabríamos. Pero no, es que la ley natural lleva a que pues unos nacen y los otros se mueren, y eso es natural por una u otra causa. Es decir, nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo para que la gente ni nazca ni se muera. Creo que hoy en día tenemos que hacer más esfuerzo para que nazcan que para que se mueran. Bueno, entonces comencemos. Primero, ¿hoy en día somos más? Sí, a pesar del control natal y demás. Pero también es cierto que cuando se hace un censo y también después sucede una tragedia, una guerra donde mueren miles e incluso millones, nadie hace la resta. Segundo, decían por ejemplo en China y Japón que había sobrepoblación y por eso allí habían limitado el número de hijos a 1 por pareja, y así lo hicieron. Ahora resulta que están pagando para que las parejas tengan 3 hijos. ¿Por qué?
porque su población envejeció y no hay muchos jóvenes para reemplazar esa mano de obra que por vejez está cesando de trabajar y retirándose, reclamando su merecida pensión. Esto acarrea que el gobierno debe mantener la pensión de muchos ancianos, pero no hay jóvenes que produzcan dinero. Y si a eso le agregamos que hoy en día, por la mentalidad de alimentación sana y deporte, las personas hemos aumentado nuestras expectativas de vida, entonces no hay que sacar dinero para pensiones de ancianos, hay que sacar pensiones para ancianos por muchos años. Necesitamos juventud y eso solo se da teniendo hijos. Para nadie es un secreto que esto está sucediendo en muchos países europeos, también en Canadá y otros países desarrollados. Pagan para que tengamos hijos. Esta es la parte desventajosa para la sociedad de la planificación familiar, sin mencionar el daño que hacen esas hormonas al cuerpo de las mujeres. Sabemos que los médicos se cuidan de enviar hormonas a las mujeres, hormonas que dejan de producirse en la menopausia y que al suministrarlas disminuyen los síntomas de la misma. Generan un riesgo de cáncer considerable. Lo dice la ciencia, no lo digo yo, lo dice la ciencia y los médicos, y se evidencia a través de las campañas cada vez más agresivas y abundantes para la prevención del cáncer de seno, por ejemplo. Un pequeño ejemplo que pulula. Entonces, por esta razón, anteriormente las familias tenían más hijos, porque esto era garantía de mayor producción económica y supervivencia en el tiempo y la vejez. Los padres debían trabajar y producir más dinero, y a su vez sus hijos, dinero y producción agrícola y de otras índoles, industrial, etc. Y a su vez, habían más hijos para trabajar y prosperar el negocio familiar. Pero como ya los seres humanos hemos probado la comodidad de no tener la responsabilidad de un hijo y valoramos mucho más el lujo que la familia, entonces ya ni aunque nos paguen queremos tener hijos. Si a esto agregamos el hecho de que las personas están aumentando su opción por tener pareja del mismo sexo, pues ahí sí que es cierto que disminuye la tasa de natalidad o de nacimientos. Esto es catastrófico para la economía del mundo, porque no hay quien genere un excedente, un sobrante económico, y si no hay un excedente económico, no hay ahorro, ni capacidad de compra y venta. Como conclusión, entonces, yo les hago una pregunta. ¿Siguen estando de acuerdo con el aborto?